Buenos días. Este es el culto virtual de la Iglesia Cristiana Evangélica de Las Rozas que puedes seguir por YouTube o bien por nuestra web www.icelasrozas.org. Vamos a iniciar el culto con una oración al Señor. Bendito seas, Señor. Te damos las gracias por todas las bendiciones que nos das y que todavía quieres darnos. Oro por mi país y por todos los países del mundo deseando que nos des la luz para iniciar esta nueva era de esperanza y prosperidad. Amén. A continuación, leemos la primera carta de Juan a los cristianos de Asia Menor. En las fuentes del amor. Queridos, Dios es la fuente del amor. Amémonos pues unos a otros. El que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y Dios ha demostrado que nos ama enviando a su Hijo único al mundo, para que tengamos vida por medio de él. Pues el amor radica no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Queridos, si a tal extremo ha llegado el amor de Dios para con nosotros, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Es cierto que jamás alguien ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanecerá en nosotros y su amor alcanzará en nosotros cumbres de perfección. Ahora, a continuación, la hermana Tere cantará unas canciones para alabar a Dios. Muy buenos días. Vamos a alabar al Señor. Amén. En la cruz te lavó todo lo que mi alma tanto cargó. Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Eres tú la razón por la cual perdido ya no estoy. Mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo y no hay palabra que quiera
canción que se me antoje cantar, pues si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino, pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta. Tu amor hace eco en todo mi universo. Tu amor hace eco en todo mi universo. Tu amor hace eco en todo mi universo. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre.
A continuación, el hermano Gonzalo dará la prédica de este domingo. Buenos días, querida familia de las Rozas. Un domingo más nos encontramos por estos medios, donde gracias al Señor podemos comunicarnos y seguir compartiendo juntos la vida de la Iglesia. En esta mañana, aún echándoos de menos, estando presentes, pues me gustaría que pudiéramos reflexionar en algo que últimamente creo que debemos de recuperar y tomar como Iglesia. El tema que quisiera desarrollar en esta mañana es la predicación del Evangelio. Algo que conocemos, algo que sabemos, algo que hemos oído y hemos insistido durante mucho tiempo, y que creo que a veces el hecho de oír la palabra tenemos que predicar el Evangelio se produce como una especie de bloqueo en nuestra mente, y algunos automáticamente eso lo delegan a los especialistas. Predicar, que tienen que hacerlo los que tienen la especialización para ello. Pero yo creo que en el Nuevo Testamento la invitación a predicar el Evangelio tiene una mayor dimensión. Tiene un aspecto que nos implica a todos, no a un formato que ya tenemos encasillado de lo que es predicar el Evangelio. A veces eso nos lleva a tener esa idea de presentar las 4 leyes espirituales, el formato de buscar gente que nos oiga, el rechazo, la incomprensión y la frustración a veces de que la gente no nos oye por ese tipo de formatos. Pero yo creo que el apóstol Pablo quiso dedicarle una impronta a Timoteo, es decir, darle una serie de recomendaciones para esos momentos en el desarrollo y en la vida de la Iglesia donde la predicación del Evangelio es un todo. Predicar el Evangelio, anunciar el mensaje, es algo que implica todas las áreas de nuestra vida personal y de nuestra vida como Iglesia. En ambos sentidos, creo que la invitación del apóstol y del Evangelio en sí quiere llevarnos a esa realidad, predicar el Evangelio. Para ello vamos a ir a un texto de las Escrituras, precisamente de la última carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Dicen que es la última que él escribió ya en prisiones, cuando ya estaba él preso. Se encuentra la segunda carta de Pablo a Timoteo, aquel compañero fiel, aquel hombre que le acompañó en tantas iniciativas de ir y predicar y anunciar el Evangelio a tantas ciudades, en tantas situaciones, en tantas circunstancias complejas. Y a veces la sociedad que nos ha tocado vivir a nosotros hoy no difiere tanto de la que la historia se va repitiendo en aquella época y a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque la condición del ser humano no ha cambiado, sigue siendo la misma y sigue desarrollando la misma problemática. En el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a leer los 5 primeros versículos, que creo que en algún momento hemos leído en alguna ocasión. Y dice así, voy a leeros el texto en la traducción de Dios habla hoy. Hoy no vamos a ir a nuestra Reina Valera, pero que nos muestra lo mismo. Dice así el texto en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho y que insistas que prediques el mensaje. Que lo hagas tanto si es el momento oportuno como si no lo es. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia.
porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñe lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Aquí vemos el capítulo 4, viene en los capítulos anteriores el apóstol Pablo dándole ciertas recomendaciones de cómo comportarse, cómo caminar, cómo desarrollar la vida espiritual en tiempos difíciles. En el capítulo 3 también arranca. Y Pablo aquí le está haciendo esas comparativas. Esto va a acontecer, Timoteo, esto es lo que va a suceder con las personas, con la sociedad que te va a tocar, pero tú tienes que funcionar de otra manera. Tú tienes que caminar de forma diferente. Así es como Pablo va anunciando a Timoteo las distintas áreas y fases de la vida cristiana. Y aquí le hace un encargo, le da una directriz, un mandamiento, como le queramos llamar. ¿Ve? Capítulo 1 dice, te encargo mucho que prediques el mensaje. Que prediques el mensaje. Que anuncies el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene una importancia trascendente. Una de las razones que Pablo ya les pone como previa, fijaos que les dice delante de Dios y de Cristo Jesús. Es como cuando ponemos a Dios como testigo de algo serio y trascendente. Delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y como paréntesis le dice que vendrá como rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, el encargo que te estoy haciendo, Timoteo, tiene una trascendencia eterna. Es algo que cuando Jesús venga como rey, va a demandar de cada uno de nosotros, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Está diciéndole, llegará un punto en el momento de nuestra vida que tendremos que presentarnos delante del Señor. Por eso es tan importante. Y uno de los requerimientos de Jesús va a ser, predicaste el mensaje, llevaste el plan de salvación, la reconciliación con Dios a todos los que tenías al alcance. Delante de Dios y de nuestro Señor te lo encargo, te lo suplico, te lo encarezco, que prediques el mensaje. Por lo tanto, yo creo que es una de nuestras áreas más importantes, como creyentes a nivel individual, como iglesia del Señor en su conjunto. Queridos hermanos, tenemos que predicar el mensaje. Y quizás no en el formato y en la estructura que hemos desarrollado. En cada momento de la historia, yo creo que el Señor nos da la sabiduría para aplicar la predicación de un mensaje. ¿Cómo deberíamos de hacerlo? También ahí siempre hemos luchado con los métodos, con las formas, al aire libre, dentro, fuera, arriba, abajo. Hemos luchado siempre. Pero fijaos que Pablo no le está diciendo aquí el método, sino lo trascendente de la persona a la hora de predicar el mensaje. Fijaos que insista, sigue diciéndoles, tanto si es el momento oportuno como si no lo es. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Aquí hay al menos 4 áreas de cómo predicar el mensaje, de cómo hacerlo llevar. En primer lugar, con insistencia, es decir, con permanencia, es decir, con insistiendo, no dejando de hacerlo, con algo que permanece.
y con oportunidad. No dice aquí, dice tanto si es el momento oportuno como si no lo es. Algunos se lo han aplicado a ser inoportunos. Pues no. No está diciendo el apóstol aquí que seamos inoportunos y que lo hagamos fuera del contexto donde no hay una oportunidad de escuchar, sino que lo veamos en el contexto social, en las oportunidades que se nos dan, que las aprovechemos, tanto si creamos o no, pero no que seamos impertinentes, no que seamos incongruentes, que la insistencia sea que nuestra permanencia de hablar de Jesús sea oportuna, sea adecuada, tanto en momentos en que nosotros pensemos que no lo es como si lo es. He visto ejemplos de inoportunidad en la predicación que producen más rechazo que poner atención al mensaje y traer atractivo al mensaje. Seamos sabios, insistentes, pero con oportunidad que Dios va a ir poniendo. Quizás nosotros a veces desaprovechamos esas oportunidades. Aprovechémoslas, aunque pensemos que no es oportuno. Hagámoslo, pero sin ser inoportunos y sin ser descontextualizados. Es muy, para mí, ver hermanos con todo su amor, como he visto en la plaza de Callao, con una Biblia grande, dando golpes a voz en grito en medio de la plaza de Callao. Y la gente pues estaba un poco diciendo, se le ha ido la cabeza. No nos está diciendo Pablo eso en ese sentido. Insiste, tanto si es el momento oportuno como si no lo es. Insiste, convence. Hagámoslo con convencimiento propio. A veces somos nosotros los que tenemos que tener ese convencimiento que transmite convencimiento a los demás. Convence. No es que tratamos de convencerles y traerlos a mi territorio, que a veces también eso nos crea enfrentamientos. Tengo que convencer. No. Convence es porque mi convencimiento es el oportuno, el firme, el que yo creo. Reprende y anima. Aquí nos está dando la idea de la reprensión y el ánimo tiene que ver con autoridad. Una autoridad firme. Cuando prediquemos tenemos que hacerlo con insistencia oportuna, con un convencimiento de que lo que estamos transmitiendo es algo en nosotros firme, pero también con una autoridad, con la autoridad que la palabra de Dios nos da. Reprende y anima. La autoridad que la palabra de Dios nos da es ese mensaje de salvación. Y enseñando con toda paciencia. Es decir, aquí tiene que ver con argumentos sólidos, no con lo que yo creo, sino con la palabra de Dios, con una enseñanza firme y sólida. Eso trae parte de cómo dice Pablo aquí a Timoteo que debe de predicar el mensaje, porque es algo muy importante, como hemos visto. Te encargo mucho que prediques con insistencia, con convencimiento propio, con autoridad firme y con argumentos sólidos en la palabra. Creo que esa es una de las áreas que debemos de ejercitarnos, debemos de caminar en la predicación del mensaje, en el anuncio del Evangelio. ¿Y el por qué la trascendencia de hacerlo en este momento? Fijaos que sigue diciéndole, y ahora le va a dar un panorama social de cómo se encuentra la sociedad a la hora de recibir ese mensaje. Fijaos que sigue diciendo el texto. Va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, la sana doctrina. Qué interesante. Pensando esto en el día de hoy, ¿cómo lo podemos llevar? ¿Os suena que la gente no soporta la sana doctrina? Es decir, que la gente ya no admite absolutos, convicciones de un solo camino.
Esto de solo hay un camino, cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es a través de mí. Ese mensaje absolutista y fundamental ya no es tan admitido en la sociedad de hoy. Ya no lo soportan, no, ese es tu verdad, ese es tú y yo tengo el mío. Cada uno el suyo. El absoluto de la palabra de Dios ya no es tan fácil, ya es más rechazado. La gente no lo soporta. Más bien, sigue diciendo el texto, según sus propios caprichos, la sociedad ya quiere algo a la medida. Es decir, se buscarán un montón de maestros que solo le enseñen lo que quieren oír. Y efectivamente esto se está dando mucho hoy en día. Nuestra sociedad, a la hora de escuchar mensajes, aceptan lo que les interesa, lo que quieren oír. Y a nivel de la cristiandad y el mensaje de muchas iglesias nuevas y todos estos nuevos movimientos, mucho es mensajes de lo que la gente quiere oír. No le vamos a hablar de pecado, no le vamos a hablar de arrepentimiento, no, vamos a hablar de un Dios bueno, un Dios que da todo, un Dios que... pero no, un Dios de amor. El de justicia, ese mejor no le hablamos. No hablemos de pecado, no hablemos de... Entonces, se están surgiendo movimientos eclesiales que enseñan lo que la gente quiere oír. Fijaos que dicen, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Yo cuando leía esta frase, de Pablo, pensaba en que a veces te preguntas cómo surgen este tipo de sectas, este tipo de doctrinas tan facilonas, que uno dice, pero ¿cómo la gente puede entrar ahí? ¿Cómo la gente puede creer ese tipo de cosas si caen por su propio peso? Pero es que, dice Pablo aquí, que la gente en sus propios caprichos le van a dar la espalda a la verdad y van a hacer caso de cuentos, de historias, de mitos, de tradiciones, de tantas cosas que están ahí, que envuelven el mensaje, lo distorsionan y llevan a las personas a distraerse de la verdad, del mensaje del Evangelio, de la buena noticia, del mensaje de salvación y reconciliación. Este es nuestro gran reto como iglesia en nuestros días. Hay muchos mensajes que se levantan, muchas voces a nivel espiritual, a nivel de muchas cosas donde las personas están buscando, porque eso es una necesidad del ser humano, pero quieren oír algo que les lleve. Entonces, la sociedad hoy nos está llevando a todo el movimiento positivo, pensamientos positivos, todo este tipo de cosas que solo van en una dirección. Pero el mensaje del Evangelio, la sana doctrina, el argumento sólido de la palabra de Dios no ha cambiado. Y es verdad que a veces confronta a las personas a un reconocimiento del pecado, del error propio del ser humano. Hemos pecado, por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es un mensaje, el pecado hay que predicarlo, el arrepentimiento hay que predicarlo, el mensaje de salvación hay que predicarlo, la eternidad hay que predicarla. Cristo ha venido para salvar y sanar a aquellos que estaban perdidos. Pero la sociedad de hoy, con la que nos tenemos que encontrar, es diferente. Va a llegar ese tiempo. Yo creo que, hermanos, vivimos esos tiempos. Tiempos en que nuestra sociedad no soporta la sana doctrina. Prefiere escuchar algo más edulcorado, algo que no sea tan frontal, tan absoluto. No todos los caminos llevan a Roma. Solo hay un camino. Eso es inaceptable. La gente quiere encontrar su propio camino. La gente quiere que le des una facilidad que no le implique esfuerzo o sacrificio o responsabilidad o asumir ciertas áreas. No. La gente quiere algo sencillo, de amor, de facilidad, de que no le cueste mucho esfuerzo,
bueno, véndeme un evangelio más light, más sencillo, que no me comprometa. Pero la verdad es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es algo vivo, que compromete. Hay que dedicar nuestra vida a la obra del Señor. Y como iglesia, por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, te encargo de una manera fehaciente, trascendente, importante, prioritaria, que prediques el mensaje, que lleves las buenas nuevas. Y por eso aquí sigue advirtiéndole esto es lo que va a acontecer, este es el encargo, cómo lo tienes que hacer, pero tú, aquí está, ahí está la responsabilidad propia. Pero tú, todo esto va a estar ahí, pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo. Ahora se lo ha complicado un poco más. Ahora se nos complica un poco más. Fijaos que le está diciendo todo esto va a acontecer, pero tú tienes que poner una velocidad diferente, una dirección distinta. Ciertamente vamos contracorriente. Vamos fuera del hilo que la sociedad quiere llevarnos, empujarnos. Tú conserva el buen juicio. Es decir, sigue manteniéndote con la palabra de Dios como tu referente. El buen juicio nos lo da el Espíritu del Señor. Soporta los sufrimientos. Es decir, que la predicación del mensaje del Evangelio va a traer sufrimientos. Va a traer rechazo social, va a traer que nos aparten, que no nos dirijan la palabra, que nos llamen mil cosas, como hace tiempo y como ahora también. Bueno, es que sois unos fanáticos religiosos y bueno, quedaros con vuestro fanatismo, con vuestra religiosidad, pero no queremos saber más allá de lo que trae. Incluso en algunos casos el sufrimiento va a llegar a niveles más de tipo físico, de rechazo social eclesial de las iglesias, etcétera, etcétera. Soporta los sufrimientos por causa de la predicación del Evangelio y conserva el buen juicio. Pero fijaos, dedícate a anunciar el Evangelio. Se lo vuelve a repetir aquí como parte de la contraposición de la que la sociedad nos va a empujar. Dedicarnos a anunciar el Evangelio. Aquí el anuncio ya no es tanto la predicación como tal, que como la entendemos, sino anunciar el Evangelio tiene que ver con toda nuestra vida, con nuestra forma de comportarnos, de hablar, de dirigirnos, de relacionarnos, de movernos en la sociedad, de confrontar las realidades sociales, anunciar el Evangelio. Para eso hay que dedicarnos. Dice, dedícate a anunciar el Evangelio. ¿Qué significa dedicar? Dedicarnos implica invertir tiempo, invertir recursos. Cuando nos dedicamos a algo, le ponemos atención, planificamos, somos más estratégicos, ponemos empeño y energía en la dedicación al anuncio del Evangelio. Es un trabajo. Por eso dice, cumple bien con tu trabajo, porque la dedicación al anunciar el Evangelio requiere una serie de acciones previas y en ello que nos tiene que llevar a dedicar e invertir tiempo, dinero, planes, trabajo, estrategia, y no solo a nivel como iglesia, que también, pero a nivel personal. La predicación y el anuncio va con nosotros, con las antenas abiertas, con el radar, de ver las oportunidades, esas oportunidades que hablábamos al principio, para anunciar el mensaje de Jesucristo. Y no tanto nuestros mensajes o nuestras situaciones religiosas, ¿no?
Lo que nosotros tenemos que anunciar es el mensaje de la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. El Evangelio, la buena noticia. Y dedicarnos a ello. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo la planificación, la inversión en tiempo y forma al anuncio del Evangelio? ¿Es parte de nuestra actividad programada del día a día, tanto a nivel personal, familiar como eclesial? A veces lo que ocurre es que la sociedad nos empuja a una serie de comportamientos, acciones que están bien, pero que va desdibujando la prioridad que como iglesia y como cristianos tenemos, que te encarga mucho e insiste por la trascendencia que tiene, que prediquemos el Evangelio, que nos dediquemos a anunciar las buenas nuevas. Quizás para esta nueva etapa o nueva normalidad, que es otro de los términos que se nos acuñan en este tiempo de cuarentena, no sé cuál va a ser la estrategia, pero pidámosle al Señor sabiduría, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de saber cómo manejarnos para dedicarnos al anuncio del Evangelio. Quizás no serán tanto las metodologías, sino una vida impregnada del Señor que fluye dedicándonos en tiempo y forma a anunciar el Evangelio, porque es parte de nuestro mandato, del mandato que el Señor nos dio, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque eso lleva a salvación y vida eterna. No solo a nosotros, sino a que el Señor use a su iglesia y a cada uno de nosotros como mensajero de las buenas nuevas. Él quiere que su iglesia, que sus hijos, seamos altavoces y nos dediquemos a anunciar el Evangelio. Dentro de él todo el contexto de nuestra vida personal y vida de iglesia. Que dediquemos, que planifiquemos, que trabajemos con dedicación a anunciar el Evangelio, las buenas noticias. Y hoy más que nunca tenemos vías de comunicación como esta que estamos utilizando, que gracias a Dios que está. Pues aprovechémosla, aprovechemos los nuevos sistemas de comunicación, las redes sociales, el Internet, pero también las relaciones personales, la presencia como iglesia en el barrio en donde estamos, donde Dios nos ha puesto. Hay tantas áreas, hay tantos lugares donde podemos dedicarnos a anunciar el Evangelio. Así que quiero al Señor, mis queridos hermanos, que la predicación del Evangelio y dedicarnos a ese anuncio sea algo que cambie nuestra manera de comportarnos en la próxima etapa después de la cuarentena o en la cuarentena, ¿verdad? Ahora es cuando el Señor quiere que su iglesia más que nunca sea ese altavoz de salvación y de vida eterna para una sociedad que vive a su capricho, que no quiere oír la verdad, quiere oír su verdad o otras verdades para no tener que implicarse. No caigamos nosotros ahí. Levantémonos, busquemos al Señor como iglesia, busquemos al Señor en cada día y hagamos de nuestra vida una dedicación a anunciar el Evangelio. ¿No es cierto que cuando hemos compartido el plan de salvación, la palabra de Dios, nuestro propio testimonio de cómo llegamos a encontrarnos con Jesús, con otras personas, y esas personas han recibido ese mensaje, cómo nos hemos sentido? Nos hemos sentido que el Señor nos ha usado, que su Espíritu Santo ha hablado por nosotros, con todas esas cosas que ya sabemos. Pero cuánta bendición recibimos cuando con
intención nos hemos dedicado a anunciar el Evangelio. Hemos buscado las oportunidades, nos hemos dedicado con insistencia, con convencimiento, con autoridad y con argumentos sólidos a llevar el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Querida Iglesia, que el Señor nos ayude un día más, un año más, una etapa más, a que como Iglesia y como individuos sea nuestra prioridad dedicarnos a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga. Si la mañana pierde su esplendor, si mi aliento cesa o llena el temor, solo tu rostro veré. Si la esperanza ha muerto y llama de amor, si todos te rechazan alrededor, mi canto no callaré. Yo te amo con toda mi vida y todo mi corazón. Te deseo, eres mi adoración. Yo te adoro por lo que tú eres, no por lo que soy yo. Te anhelo más que a nada, Señor, con todo mi corazón. Si un día amaneciera triste y vacío, sin hojas en silencio, mudo y frío, mis labios no cerraré. Si las campanas callan por el dolor y si las flores lloran al irse el sol, solo en ti confiaré. Yo te amo con toda mi vida y todo mi corazón. Te deseo, eres mi adoración. Yo te adoro por lo que tú eres, no por lo que soy yo. Te anhelo más que a nada, Señor, con todo mi corazón. Si las campanas callan por el dolor y si las flores lloran al irse el sol, solo en ti confiaré. Hemos llegado al final de este oficio, de este culto. Pueden seguir viendo los demás cultos, si se los han perdido, en nuestra web www.icelarrozas.org. Bendecida semana.